Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar mi invitación y por estarme acompañando el día de hoy. Un placer, un verdadero placer. Bueno, Gracias a ti por Vicente, la invitación. te presento. Tú eres doctor en fonoaudiología, especialista en audiología clínica, ¿verdad? Así es, así Bueno, es. quiero que antes de que empecemos a hablar del tema que tenemos preparado para el día de hoy, me cuentes un poquitico acerca de ti, qué haces en Argentina, un poquitico de tu trayectoria para que quienes se conectan sepan quién eres. Ok, bueno, efectivamente soy doctor en fonoaudiología. Presenté un proyecto hace unos años para crear la especialización en audiología. Por suerte se aprobó. Soy director desde el 2012 de este proyecto. Eso en la parte de docencia. Soy profesor titular de una materia hace ya 27 años, que es la relacionada con los estudios de potenciales educados, que es lo que yo hago. Y en la parte clínica estoy en dos instituciones importantes haciendo justamente este tema del- de los estudios audiológicos objetivos. Yo más que nada lo que hago son potenciales evocados. Tengo un grupo de colegas que trabajamos a nivel, forma grupal, ¿no es cierto?, un servicio. Y bueno, nos dedicamos a esto, a tratar de evaluar lo más tempranamente posible los distintos casos como para llegar a un diagnóstico lo más tempranamente posible, que eso va a implicar después un tratamiento también eh, eh, temprano, digamos. Tratar de evitar todo lo que sea el problema auditivo y una vez que se encuentra ese problema, tratar de encontrarle la solución. Vale, y es que bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, precisamente de la importancia de evaluar la audición en los niños, pero enfocado hacia las pruebas objetivas, y es que hay diferentes formas de evaluarlo, unas son las pruebas comportamentales, otras las electroacústicas y las electrofisiológicas que están dentro de estas mismas pruebas objetivas. Y vamos a abarcar desde algo que incluso nosotros ya habíamos tocado aquí en un live, pero quiero abarcarlo contigo también un poco, y es desde el tamizaje auditivo neonatal hacia las pruebas que vienen después. Entonces, empecemos por ahí, Vicente. Cuéntame entonces cómo es ese manejo que hacemos con nuestros chiquitos recién nacidos. Bueno, se los suele dividir en dos grupos, los de alto riesgo auditivo y los que no tienen ningún riesgo. Esto son muchísimas las causas, evidentemente creo que en todos los países debe ser lo mismo, si ha tenido algún problema la mamá durante el embarazo, si es que durante el parto tuvo algún problema o posparto, cercana a la fecha del nacimiento, tuvo algún tipo de inconveniente, ¿no? Por ejemplo, que yo aumento de la bilirrubina, es decir, algún elemento que me llame la atención como para decir, bueno, está dentro de un posible riesgo auditivo. Aquí en Argentina hay una ley que obliga a evaluar a todos los niños recién nacidos, sean alto riesgo o no, con una prueba audiológica para ver si hay algún problema de audición. No dice cuál es la prueba que hay que hacer. Se ha tomado como generalidad hacer las fotoemisiones acústicas y siempre hablo en líneas generales. Hacer esta prueba, si da correctamente, se le da de alta. El tema radica, yo lo que hago específicamente es diagnóstico diferencial. Entonces, el tema radica es que con solamente tener ese estudio no se está, digamos, dejando la tranquilidad de que el chico no tenga problema auditivo. Cuando nosotros sugerimos dentro del tamizaje, dentro de la prueba de screening, hacer estudios, sugerimos una timpanometría como primer estudio por un tema de que si quedó líquido amniótico, si tiene algún poco de cerumen, lo que fuera en el conducto del bebé, descartar esa parte que puede afectar lo que nosotros llamamos problema conductivo. Hacer la autoemisión, sí, efectivamente, que estudia células ciliadas externas, o sea, estamos estudiando el oído interno, pero también sugerimos agregar una prueba del nervio, que sería un VERA automatizado, ¿sí? El AABR, no sé cómo lo llaman ustedes, pero ese sería el nombre técnico que tiene. Si me preguntas también lo particular, aún con estos tres estudios no termino de completar la batería audiológica. Pero claro, ya sería exagerar un poquitito todo esto, ¿no es cierto? Como decir, bueno, ¿cuántas pruebas más tengo que hacer?
pero simplemente que queden con la idea de que no necesariamente con esto uno se puede decir, bueno, ya está, no hay ningún problema. En el caso nuestro de que se hace solamente la autoemisión, yo doy a veces un ejemplo que es un tanto dramático o muy burdo, pero ¿qué pasa con un niño que nace sin nervio auditivo? Es decir, una aplasia del nervio del octavo par. Esa autoemisión da normal. ¿Por qué? Porque está estudiando las células ciliada externa, simple y pura y exclusivamente. Sería lo que Entonces, llamamos un falso positivo. exactamente, me quedo con la pensando que le estoy haciendo un estudio que está correcto cuando en realidad es incompleto. Yo no digo que esté mal, pero es incompleto. Y por otro lado, la autoemisión no es una prueba audiológica, porque es una prueba que lo que registra es la motilidad de las células ciliadas externas exclusivamente. Lo que se intenta hacer ya en la etapa de diagnóstico, que es cuando fallan las autoemisiones, entonces sí van a la etapa de diagnóstico, es tratar de ver dónde se encuentra el problema si es que existe. Entonces, a través de las distintas combinaciones de pruebas, podemos saber si realmente hay un problema o no, y podemos saber el lugar donde está ese problema. Como te decía antes, si una impedanciometría me está dando mal, la timpanometría me da mal, bueno, yo estoy pensando en un problema que está o en el oído externo o en el oído medio, porque es algo conductivo. Es decir, esa medición del movimiento de la complacencia timpánica me está dando mal, generalmente da como una presión negativa. Entonces, bueno, yo estoy pensando que el problema está en el oído medio o en el oído externo. Por ejemplo, si la autoemisión me da mal, yo voy a pensar que el problema está en la cóclea. Si lo que me da mal es el ver automatizado, voy a pensar que el problema está en el nervio. Y así, ya en la etapa de diagnóstico, nosotros podemos saber dónde está el problema, sin saber cuál, porque yo no puedo decir cuál es el problema, pero sí dónde está, porque nuestras pruebas son funcionales y lo que me permiten hacer es lo que se llama un topo diagnóstico. Y acá es donde cobra tanta validez hacer estas pruebas. Pero insisto, de acuerdo a los resultados que yo voy obteniendo, es que voy haciendo un algoritmo de trabajo, de evaluación. Ya estoy hablando en etapa de diagnóstico, no estoy en screening. ¿Ok? Ok. Bueno, antes de que continuemos hablando de esta etapa de diagnóstico, que además de ahí se desencadenan muchas otras cosas más, quiero preguntarte algo más como a forma de opinión, porque me pasaba algo muy curioso con una mamita que día y es que me escribía, es que yo entré a tus redes sociales y vi que de acuerdo a lo que tú indicas, por la edad que tiene mi bebé, él está haciendo todo eso. Entonces yo creo que ya no tengo que hacerle el retamizaje, porque resulta que no pasó el primer examen y entonces ella como entró y vio que en mis redes yo pongo las señales de adecuado desarrollo auditivo y como vio que las hacía, para ella no era necesario entonces volver a hacer el examen. ¿Qué le dirías tú a esta mamita? A ver si te entendí. No le da el primero y le hacen un segundo tamizaje. No le dio el primer examen, le recomendaron que tenía que volverlo a hacer, pero ella no lo quiere hacer porque dice que de acuerdo al desarrollo auditivo ella ve que su bebé sí hace todo lo que está acorde a su edad. Es que sí, lo que pasa es que también vamos a un extremo, al otro extremo, ¿no? Un chico que no escucha, también las primeras etapas las hace como un niño normal. Tiene el balbuceo, tiene montones de cosas que después va a ir perdiendo por falta de estimulación auditiva. Si me dices de repetir el tamizaje, yo le diría, bueno, sí, e incluso en nuestro país no hay un protocolo, o bueno, hay un consenso, pero digamos, hay gente que dice, bueno, me dio mal la primera automisión, se la repito a la semana, o se la repito al mes, y se la repito a los 3 meses, y recién si eso da mal, le pasa la etapa de diagnóstico. La idea es, nosotros seguimos un poquito la escuela de Yoshinaga, que es una americana, que decía que la evaluación tiene que ser dentro de los 3 primeros meses de vida, la intervención dentro de los 6 primeros meses de vida y a partir de ahí hacer un tratamiento. Es el mejor momento para solucionar cualquier problema. Joana, yo te adelanto, sea cual sea el problema auditivo, sea cual sea el problema auditivo, tiene solución. El tema es llegar al correcto diagnóstico. Vamos al caso extremo que te comentaba antes. El niño nace sin nervio, más de uno me escuchará diciendo, sí, ¿qué haces en ese caso?
se le hace un implante de tronco encefálico, pero ese chico vuelve a escuchar, o va a escuchar, mejor dicho. Ujú. Entonces, si uno cuanto antes logra dar con un buen diagnóstico, hay tratamiento seguro, que es estimulación, que sea un audífono, que sea una cirugía, pero hay soluciones. Insisto, tratemos de lo más rápidamente posible lograr este diagnóstico. En el caso de esta persona, está corriendo un riesgo que pasado un tiempo este chico luego no adquiera lenguaje, o son los que tienen un lenguaje muy, muy reducido, o tienen un retraso, no sé cómo lo denominan, y todo eso tiene que ver justamente porque en las primeras etapas algo falló, algo pasó. Lógicamente, está el chico que le falta estimulación, o sea, habría que ver la causa, pero en general yo soy de la idea de que hay que hacer todo lo posible para descartar. Claro que sí, además de que yo le indicaba eso mismo y le indicaba también que existía la posibilidad de que fuera un solo oído el que está funcionando y que por ende no podíamos confiarnos y que necesariamente tenía que volver a hacer su prueba. Bueno, Exactamente, exactamente. entonces hablar ya en materia de las pruebas objetivas, hablando más de los potenciales y de este diagnóstico que hacemos a los niños que no nos pasan esta primera fase. ¿Qué tipo de pruebas son las que aplicamos? Lo que primero suele pedirse, que están correctamente pedidos, suele venir derivado por el pediatra, derivado por el médico torrino, en algunos casos, muy, muy raramente, digo en el caso de chicos, por neurólogos. Los neurólogos suelen derivar más adultos, pero pediatra y otorrino son los que derivan. Cuando fallan en este screening, lo primero que piden es un potencial evocado de tronco encefálico, el llamado ABR o VERA, ya no el automatizado, sino el de diagnóstico. Se suele Ok, hacer, sí, perdón, sí, sigue tranquilo. se suele hacer el denominado VERA audiológico, donde se busca, se hace, o sea, el VERA es una prueba donde aparecen una serie de ondas, que cada una está generada por una parte de la vía auditiva, por eso que cuando uno ve una alteración, ya sea en tamaño o en tiempo, y como sabe cuál es el generador de esa onda, puede decir dónde está el problema. Lo que me refería antes de el topo diagnóstico. Entonces, eso se llama vera neurológico. Una vez que se obtuvo eso, se va bajando la intensidad hasta ver dónde se ve por última vez la respuesta. En este caso suele ser la llamada onda 5, que es la última en desaparecer. Y ese es el umbral por vera de este paciente. Pero ojo, porque primero, todos los potenciales, los umbrales, siempre dan entre 10 y 15 decibeles peor de lo que es la audición real, por un lado. Pero también depende de qué tipo de estímulo utilizas. Lo más comúnmente utilizado es el clic y ahora en algunos equipos más nuevos lo que se conoce como chirps. Pero estos dos estímulos son de banda ancha. ¿Qué quiere decir? Que estimulan todo el rango de la cóclea, pero hacen énfasis en la región del 4000, en la región del 3 a 5 kHz, que para nuestro audiograma sería la frecuencia 4000. Entonces, los resultados obtenidos a través del veras hecho con click o chips, perdón, este, solamente me indican cómo está la región del 4000, pero desconozco cómo está el resto de la audición. Muchos casos donde estos veras dan normales, también se le da de alta. Y aquí otra vez vuelvo. Y si tiene una caída en graves y si tiene una caída en frecuencias medias, ese chico también va a tener problemas de audición, solamente porque tiene conservados los agudos. Entonces, lo que realmente se sugiere y hacemos nosotros es el VERA, pero llamado multifrecuencial, ya sea con tonos específicos que se conocen como PIP, burst. Entonces se hace la frecuencia 500, 1000, 2000 y 4000, y acá obtenemos, sí, entonces ya un símil a lo que es el audiograma del paciente que si fuera adulto se le podría hacer. Otra prueba que mide esto y es bastante más rápida es los potenciales de estado estable. No sé si los utilizan o cómo están. O sea, cualquiera de Acá, estas acá dos todo, pruebas.
acá sobre todo utilizamos esos de estado estable, además porque de cierta forma nos da como una visión del audiograma, por decirlo así, entre comillas. Es Ujú. que sí, es real, es real. Lo que pasa es que el Vera por tonos también lo puedes transportar a un audiograma si quieres. O sea, esos resultados que obtuviste los vas trasladando según la frecuencia que se tomó a un audiograma con este cálculo, esta recomposición, digamos, de los valores obtenidos, y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el Vera tarda mucho más, el Vera tono por tono, tarda mucho más que el estado estable. El estado estable te permite hacer ambos oídos simultáneamente con las 4 frecuencias de forma simultánea. Acá no, hay que hacer cada frecuencia por cada oído, por separado. Serían Pero, 8 estados estables. ok, pero en ese caso sería entonces mejor hacer estado estable precisamente por lo que estamos hablando de una población que es pues bebé, corremos el riesgo de que se nos despierten. Sí, yo soy de esa idea. En lo particular trabajo mucho más el Vera que el estado estable, pero si me piden estado estable, por supuesto lo hago. Pero la idea es que de esta manera sí tengo una idea más clara de cómo está la audición de este chiquitín. Y el Ok. Vera lo que me da, que no da el estado estable, es que es acorde a las latencias, los tiempos de aparición de cada una de las ondas, yo puedo inferir cómo está yendo la mielinización de ese nervio. Esto no me lo da el estado estable, por ejemplo. Ujú. Ok. Vale, Doc. Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasa entonces en el caso de estos niños que no pasan ya este examen diagnóstico? Bueno, primero ver, por ejemplo, si me quedo con el Vera que no me dio respuesta, un multifrecuencial, evidentemente no estoy recibiendo información desde afuera. Si me permitís, voy a dar un ejemplo también por ahí más gráfico. Digamos que el oído interno es el micrófono, el nervio es el cable y la corteza sería el parlante, por así decirlo de alguna manera. Yo lo que estoy midiendo con el Vera multifrecuencial o con el estado estable es el nervio. Si no tengo respuesta, yo lo que puedo pensar es, o no funciona el micrófono, la cóclea, o tengo un problema en el nervio. ¿Cómo hago para descartar esto? Entonces aquí es donde se empiezan a aplicar los famosos algoritmos para descartar la patología o los algoritmos para llegar al diagnóstico diferencial. Una primera prueba que hay que hacer cuando no tengo otras respuestas, o sea, falló las autoemisiones, la timpanometría me dio bien y no tengo Vera. Lo que corresponde es evaluar la cóclea de nuevo y se hace a través de las llamadas microfónicas cocleares. Si tengo respuesta microfónica coclear, quiere decir que las células ciliadas externas están funcionando, el problema es el nervio. En este caso voy a pensar que es una disincronía o una neuropatía auditiva. Tampoco sé cómo le dicen en tu país, pero bueno, Sí, se la conoce igual. neuropatía, perfecto. Ujú. No, quiero utilizar los términos para que se me entienda, a lo mejor, por favor, si no es así, me lo pides. Tranquilo. Entonces, de esta manera yo sé que esa persona a lo mejor escucha, pero lo que tiene es una disincronía en este nervio. ¿Y por qué tiene la disincronía y no aparece la respuesta? Porque el Vera tampoco es una respuesta audiológica, es una prueba de sincronía neural. Es como ver una película con una traducción, pero que está desfasada en el tiempo. Es decir, vemos que se mueven los labios y no traducen nada. Y al rato aparece la traducción y el actor no mueve los labios. Esto sería una disincronía. Entonces, pero supongamos que es más grande el chiquito, le hacen una audiometría y aparece una cierta respuesta. Una hipoacusia, pero una cierta respuesta. Entonces, ¿cómo puede ser que el Vera da sin respuesta a máxima intensidad? Por este tema de que es una prueba de sincronía. Lo que yo suelo hacer en estos casos, cuando la microfónica me da bien, el Vera me da mal, hago un cera, un potencial de corteza. ¿A un chiquito? Sí, a un chiquito. Se puede trabajar perfectamente, tiene que estar despierto, pero se puede trabajar perfectamente. Entonces, si tengo respuesta de corteza, yo sé que la información está llegando. Y esto para mí vale muchísimo, porque a la hora de un tratamiento,
sé que va a tener buen resultado. Distinto si no tengo ninguna respuesta. Ok, ¿Te dio Vicente, dime, ¿te interrumpí? No, 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 para nada. Digo porque había un sonido, no sé si se entendió. Sí, creo que llegó alguien, entonces era el citófono. Ok. Bueno, Vicente, hablando un poco de los bebés que tienen factores de riesgo y pasan esta primera prueba que hacemos tamiz, ¿a cuánto tiempo? Normalmente uno pues recomienda hacer un seguimiento auditivo en los niños que tienen factores de riesgo, digamos que mucho más cercano de lo normal. ¿Qué tiempos manejas tú? ¿Qué tiempos recomendarías? Bueno, en general siempre a todos los chiquitos que, digamos tienen alguna de las pruebas que no dio correctamente, aunque después de bien, ¿eh? Ha pasado de chicos que la primera autoemisión de screening dio mal, se le hace el potencial evocado y da bien, o sea que evidentemente algo pasó en ese momento por la situación, vaya uno a saber por qué dio mal. Eso siempre estamos dentro del primer año de vida haciéndole controles. Hay un caso particular donde los veras tan normales, pero a nivel de umbral, o sea, la última vez donde se ve respuesta, o sea, a la mínima intensidad, en vez de aparecer dentro de los parámetros normales, aparece bastante más atrasada, con mayor tiempo de latencia. Esto aquí hubo una colega aquí en Argentina que hizo un seguimiento de muchísimos, muchísimos casos y todos estos casos que daban aumentada esta latencia a nivel de umbral solían tener algún problema en el momento de la adquisición del lenguaje. Fue algo muy interesante porque fue un seguimiento de años. Nadie controla la latencia a nivel de umbral del VERA. Todos decimos, bueno, escucha en 20, escucha en 10, ya está todo normal. Entonces, en estos casos particulares, le pedimos a los padres que presten atención y los controlamos durante los 2 primeros años de vida por un tema de la adquisición del lenguaje. Ok. Estos son más o menos los periodos de tiempo que manejamos. Si algún estudio no da debidamente como esperamos, bueno, lo remitimos nuevamente al médico. También que se le traten de hacer pruebas subjetivas, es decir, no es que porque nosotros hagamos las objetivas no tienen valor las subjetivas, por el contrario, tienen el mismo valor y de hecho la correlación entre una prueba subjetiva y una objetiva es lo que va a permitir llegar al diagnóstico y hasta te diría, a veces la no correlación entre estos estudios es lo que te permite llegar al diagnóstico. Entonces, a lo mejor se correlaciona ese vera que da mal con una audiometría por juego o por refuerzo visual y se puede, digamos, completar ese diagnóstico. A partir de ahí se verá cómo proceder. Si se coloca un audífono, si se hace estimulación auditiva o, bueno, algo más específico, ¿no? Y eso es súper importante porque es que unas no sustituyen a las otras, Doc. Y me pasaba hace poco hablando con un médico, incluso un otorrino, que me decía que para qué mandar a hacer las pruebas básicas y para eso estaban las electrofisiológicas que eran más exactas y más objetivas. Pero no entienden que es de correlación de un examen diagnóstico completo y que las unas complementan a las otras. Exacto. Y hay otro factor que te cuento, tal vez pueda jugarme en contra, pero tengo la obligación de decirlo. Todas las pruebas objetivas, la interpretación es totalmente subjetiva, a excepción del estado estable, que ahora también te puedo decir 2 palabras. Pero ¿qué pasa? Acá lo que pesa luego es la experiencia y la cantidad de estudios que pudo haber hecho una persona para adquirir esa habilidad de poder interpretar si está bien o está mal. Uno de los ejercicios que suelo hacer con mis alumnos son de cuarto y quinto año, es sin que lo sepan, les doy el mismo trazado de potencial evocado, ¿no? Un resultado, y le pido que lo informen. Y no te das una idea de los cambios, las diferencias que hay en esos informes. Y cada uno lo aprecia desde lo que sabe, desde su experiencia. Entonces, con esto que te quiero decir, que también es relativo, no siempre lo objetivo es tan objetivo como parece. Y te decía que iba a decir unas palabras del estado estable. El estado estable es una prueba objetiva y la interpretación también es objetiva porque la hace el equipo. Pero cuidado, porque yo puedo poner
mal los electrodos o poner desviado el estimulador, o sea, el insert lo pongo más torcidito, esto la máquina no lo sabe y me va a dar un resultado. Es decir, entra un sonido, pasa por una cajita y sale el resultado. Esto también hay que tener bastante cuidado y yo diría experiencia. Es decir, la idea es, técnicamente es muy fácil realizar potenciales, porque vienen protocolos, los equipos realmente son fabulosos, hoy traen unas herramientas que nos ayudan muchísimo en la interpretación, no deciden por nosotros, y esto es lo bueno, pero ayudan muchísimo, pero está el problema de la no conocer lo suficiente de anatomía, fisiología y patología como para poder ese resultado llevarlo a la clínica. ¿Entiendes? Esto te lo da un poquito la experiencia. No es nada que no se pueda hacer, ojo, ¿eh? No es nada que no se pueda lograr, es como cualquier cosa, es decir, uno, o sea, lo básico para aprender a manejar un auto creo que es muy sencillo, yo creo que en una hora te lo pueden explicar, cómo se maneja un auto. Ahora, adquirir la práctica va a llevar un poquito más de tiempo y va a depender de la persona. Está el que es muy hábil y aprende rápido y está el que necesita un poquito más. Acá pasa lo mismo, pero que quede claro que no es algo que es exclusivo esto de aprender a hacer potenciales o es algo demasiado complicado. Para nada, para nada, para nada. Es algo más de también de interpretarlo y de hacerlo más hacia el lado clínico, porque a veces suele pasar que se hace muy técnico y entonces por eso también se cometen errores. Exactamente. Pero ese error va a ser un diagnóstico mal hecho y por lógica el resultado del tratamiento no va a ser bueno. Yo siempre hago un mismo chiste, lo digo justamente en forma de broma, todo el mundo pregunta, ¿quién fue la fonoaudióloga que lo equipó? Que está bárbaro. ¿Quién fue el médico que lo operó? Que está bárbaro. Nadie pregunta quién hizo el diagnóstico. Pero ya nos vamos a vengar, ¿eh? Ya nos vamos a vengar. Bueno, por aquí nos pregunta Lurdi, dice, ¿por maduración hasta cuántos milisegundos se puede desplazar? Perdón, se me cortó, no te entendí la primera parte. Por maduración, ¿hasta cuántos milisegundos se puede desplazar? Ok. A ver, el Vera similar a un adulto, según la literatura, está alrededor de los 2 años. O sea, uno puede encontrar en un chiquito de 2 años los mismos resultados y los mismos valores de latencia, todo esto que un adulto. Mi realidad es que mucho, mucho antes. Mi realidad. Yo he encontrado realmente trazados hermosos en chicos mucho más pequeños que los 2 años. Pero yendo a la pregunta en concreto, el Vera lo podemos realizar a partir de la 25ª, 26ª semana de gestación. O sea que si nace un chiquito súper prematuro, se le puede hacer el potencial. ¿Qué pasa? Los resultados que voy a obtener van a diferir muchísimo de un recién nacido y de ese Vera normal que yo te digo que es alrededor de los 2 años. ¿Por qué? Porque la vía no mielinizó debidamente o está en vías de mielinizar. Entonces, existen tablas que me van indicando por semanas gestacionales, ojo, están también las cronológicas. Yo prefiero las que son por semanas gestacionales porque son mucho más precisas, según qué semana está, qué latencia debe tener la onda 5, o la 1 o la 3. En general tomamos en cuenta la onda 5. Y el desvío estándar que utilizamos, esto que me está diciendo, la pregunta que está haciendo la colega, es siempre 0,2 a 0,3 milisegundos. Es decir, si normalmente para esa edad tendría que estar, digamos, no sé, un recién nacido en 6 milisegundos, entre 5,8 y 6,2 lo consideramos normal. Un aumento de esta latencia me está hablando de o un proceso de mielinización que está lentificado o incluso a veces un grado de hipoacusia. ¿Por qué? Porque este potencial evocado, a medida que bajo la intensidad, aumenta la latencia. Ahora, si a una persona que escucha normal le sucede esto, pero resulta que una persona que tiene una hipoacusia le paso a la misma intensidad que al normal y me sale una curva como si escuchara menos. Esto es lo que me da la pauta de que tiene una hipoacusia. ¿Se entiende? Claro que sí. Entonces, por eso, lo que nosotros utilizamos como desvío estándar es siempre 0,2 a 0,3 milisegundos.
0,2, 0,3. Pero ya les digo, tienen que tener muy en cuenta la edad del paciente. Me suele pasar mucho que viene el paciente, le digo, edad, supongamos, me dice, no sé, un mes de vida. Justo ese día cumplió un mes. ¿Nació a término? No, nació de 36 semanas o de 35 semanas. Entonces ya para mí no es un mes de vida, sino un recién nacido. Si yo no hago esta identificación y me quedo con que tiene un mes de vida, los resultados que voy a obtener es como que hay un retraso en la mielinización, en la maduración, cuando en realidad está en término porque tiene 4 semanas menos de lo que me dice la cronológica, ¿se entiende? O sea, le Ujú. faltaron 4 semanas para completar el periodo de embarazo. Entonces, eso es muy importante a la hora de trabajar con bebés, muy, muy importante. Vale. También nos pregunta ella misma hasta qué edad se consideran valores de adultos. Bueno, lo que decía recién, según la literatura, pero es literatura vieja, me refiero de los años 90 para abajo, hablan de los 24 meses, algunos 20 meses. Mi experiencia es que mucho antes, es decir, un chiquito ya con 15, 16 meses ya tiene los valores de un adulto. Siempre también hago la broma de que los chicos vienen más inteligentes últimamente, entonces por eso es que son más desarrollados, pero la Más, realidad es que se pueden obtener valores similares al de los adultos mucho antes de esa edad de los 2 años. vale. Laura Morjuela te pide que si le puedes dar la referencia de la profesional que realizó el estudio de relación de latencia y desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Se llama Gabriela Martín y es de la provincia de Mendoza, la doctora Gabriela Martín de la provincia de Mendoza. Tenemos un trabajo que presentamos juntos en la universidad sobre ese tema. Vale. Rafico 5682 dice, doctor, buenas tardes, estoy próximo a mi cirugía de implante osteointegrado, me van a colocar el dispositivo OSI 200. Bueno, Rafico, pues mucha suerte. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor, envíanosla para ver si te podemos ayudar y si no, muchas bendiciones y muchos éxitos en tu Claro. cirugía. Va a andar muy bien, no va a tener problemas. Debo pensar en una digenesia y una genesia, pero va a andar muy bien. Vale. Betsy Meléndez nos pregunta, ¿cómo reconocer la onda uno en espejo, sugerente de neuropatía auditiva? Bueno, si va a trabajar solamente con potenciales evocados, en general lo primero que se hace es con clic. Le sugiero trabajar con cambios de polaridad, es decir, polaridad positiva o condensación, negativo o rarefacción y alternante. De un lado le va a dar hacia arriba, del otro lado le va a dar hacia abajo y en alternante se van a anular. Pero si puede, que haga las microfónicas cocleares. Es simplemente cargar un protocolo en la computadora. Seguro que lo puede armar ese protocolo y le va a dar muchísima mejor trazado. De hecho, trabajamos con ventanas, se llaman tiempo de análisis, muy pequeños. Esa ventana tiene 5 milisegundos. Por lo tanto, vamos a ver una respuesta bastante, bastante amplia. Si no lo puede hacer trabajando las polaridades del clic, lo va a poder realizar perfectamente. Vale. Rocío Cardona nos pregunta, ¿en el estado estable se puede afectar también por condiciones propias del paciente como la postura, la relajación que tenga el usuario? Sí, en realidad la única gran condición que piden los potenciales de estado estable es que el paciente tiene que estar relajado, pero mucho más relajado que en el caso del Vera, si es un adulto, que tiene que estar bien dormido, pero mucho más profundamente dormido que en el caso de un bebé que se le hace un Vera. Es decir, estas son condiciones porque hay que tratar de todas las variables externas que puedan afectar el trazado, tratar de evitarlas. En el caso de un Vera, si se está moviendo, nosotros en la pantalla vemos lo que es la actividad cortical, entonces decimos, uy, se está despertando, se está moviendo mucho, si es un adulto lo tranquilizamos. En el caso del estado estable, hay un margen superior y un margen inferior que recién cuando supera esos valores, el equipo deja de promediar, pero si no, sigue promediando. Entonces, lo ideal es trabajar con estas condiciones, o sea, el paciente muy relajado, si hay camillas que esté acostado, pero tampoco con la cabeza demasiado hacia atrás, sino con una pequeña almohadilla, si está sentado que esté cómodamente sentado en un sillón, es decir, tratar de que esté
bien, sin contracturas. Suele haber muchas contracturas cervicales que suelen provocar lo que se llama artefactos miogénicos. Entonces, esto va a afectar al trazado a la hora de la promediación, porque el equipo lo que hace es, recibo un estímulo que me da una respuesta, pero estoy recibiendo otro estímulo que no sé si es respuesta. Entonces lo anula. Y esos son los famosos estímulos rechazados, y hay que trabajar con una cantidad mínima de rechazos. Esto es muy técnico, pero bueno, básicamente el paciente muy relajado, el niño bien dormido. Yo, por ejemplo, si viene una mamá con un bebé que está despierto o está semidormido, le pido por favor que primero lo duerma y después se lo hago. Porque ya estoy trabajando con variables que sé que me van a afectar el trazado. Al medir una impedancia de los electrodos, todo esto ya me está dando mal. Muchas veces el equipo me avisa, como diciendo, hay artefactos, hay un rechazo, no puedo seguir, pero muchas veces no, porque es mínimo. Pero yo sé que eso me va a alterar el trazado. Es preferible dejar de hacer el estudio, esperar que se duerma bien, si le quiere dar el pecho, si le quiere dar la mamadera, lo que quiera. Pero una vez que está dormido, recién ahí empezar a hacer el estudio. Vale. Es una sugerencia que les doy porque les va a costar muchísimo, 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 porque se va a mover constantemente. No, y creo que como profesionales esa es la mayor dificultad con la que nos encontramos porque damos las indicaciones de que el bebé debe trasnocharse para que se duerma durante la prueba y muchos papás les cuesta, no lo hacen. Es cierto, es cierto. O si no te dicen, estuve toda la noche sin dormir, pero se me durmió 10 minutitos en el auto mientras venía. Y pero esos 10 minutitos es un sueño profundo que era el que yo necesitaba. Sí. De hecho, mi forma de trabajar es cuando llegan despiertos, les pido por favor que los traigan despiertos, le coloco los electrodos, o sea, les limpio la piel, le coloco los electrodos descartables y los mando a que los duerman. O sea, tenemos unas habitaciones y los mando a que los duerman. Cuando están dormidos, lo único que hago es conectar los electrodos y ya está. Y se trabaja muy bien, ¿eh? Otra cosa que hago es que lo tengan en brazos, los papás, no, porque salvo que vengan con su propio cochecito o unas cunitas que no sé, tienen forma de huevo, no sé si le dicen huevito, en esos casos tampoco tengo problema en hacerlo en esa situación, pero nunca lo acuesto en la camilla, ni mucho menos, porque se va a encontrar con que no es su lugar habitual y se va a mover. Y Ujú. insisto, ese movimiento lo voy a ver reflejado en mi trazado después. Y ahí es donde se cometen los errores. Confundir, por ejemplo, un artefacto con una onda, o al revés, hay una onda pero que está tapada con artefacto y decir que no hay respuesta. Es muy común esto, lamentablemente es muy común. Vale. Doc, por aquí nos dice Jaimar 2626. Mi niño fue diagnosticado con hipoacusia de conducción, tiene microtia bilateral grado 3 y los resultados que arrojados se obtiene onda 5 hasta decibeles NHL, lo que corresponde a 15 decibeles HL. ¿Qué quiere decir? Mi bebé tiene 2 meses. Bueno, lo que quiere decir, lógicamente, para obtener esos resultados tuvieron que hacerlo por vía ósea, ya no se usa el auricular, ni de inserción, ni el de copa, se hace a través de pastilla ósea, y se le dio en 15 decibeles, lo que quiere decir que el oído interno de este chiquitín y todo lo que sigue por delante está todo bien. El problema es esta microtia, o sea, es oído externo, oído medio, y está muy bien hecho, o sea, es perfecto. Entonces, este caso se resuelve, por lo menos, eh, lógicamente la decisión la tomará el médico, pero nuestra sugerencia como audiólogo va a ser la colocación de un dispositivo óseo para que tenga la audición normal. Quiere decir que si con ese dispositivo, por vía ósea, se consiguieron 15 decibeles, a través de un transductor óseo, va a obtener la audición normal, no va a tener ningún problema. Está muy bien hecho, correcto, perfecto. He visto muchos casos como ese que le hacen por vía aérea y claro, les da pérdidas de, no sé, 40, 50, 70 decibeles, una barbaridad, pero es por el problema de que es vía aérea. Aquí, al utilizar la pastilla ósea, estamos salteando oído medio y oído externo y vamos directamente a la cóclea. Si eso está dando bien, es para que no se preocupe. Ok. Doctor, Rafico que nos comentó hace un ratico que le iban a hacer la cirugía del implante osteointegrado,
lo que nos pregunta o lo que te dice es si tienes alguna referencia sobre ese dispositivo que le puedas dar. Es que no, es decir, es lo que corresponde porque es similar al caso que estábamos hablando recién. Hay un problema en oído externo o oído medio, no sé cuál será el problema de este señor, pero la cóclea está perfecta. Entonces lo que van a hacer es ponerle, ahora se lo van a integrar, supuestamente hasta ahora lo estuvo usando con alguna softband o alguna vincha, no sé, pero nada que acotar, o sea, los equipos son realmente excelentes, en ese sentido no va a tener ningún inconveniente. Y tiene que hacer una vida totalmente normal, plenamente normal. Claro No que se me sí. ocurre. Yo no hago tratamiento, pero digamos, sí sé los resultados y andan perfectos. O sea, cuando se ha logrado un buen equipamiento con las correspondientes instrucciones, yo no trabajo aparatos audífonos, pero realmente creo que todos son muy buenos. Cada uno se adaptará mejor para cada caso, pero todos son excelentes. Y algo que tiene que tener en cuenta y es la rehabilitación posterior a la cirugía, que es clave para que realmente el dispositivo pueda darle todas las prestaciones que tiene. Nos Exactamente. te pregunta Maga Vázquez que qué estímulo consideras mejor hoy en día. Para los potenciales, Ujú. bueno, si el equipo, yo siempre empiezo por las frecuencias agudas, por eso digo, si el equipo tiene chirps, que la mayoría de los nuevos equipos traen chirps, ni lo duden, háganlo con chirps, porque el chirp es un estímulo creado por ingenieros basados en lo que es la tonotopía coclear, ¿sí? Ustedes van a ver que, por ejemplo, hay uno que es CE Chirps, ese CE es el nombre del autor, digamos, el que impulsó este estímulo. Si los equipos, ya sea porque no lo traen directamente de fábrica o porque son antiguos, traen solamente el clic, pueden trabajar perfectamente con clic. Siempre insisto en empezar por las frecuencias agudas. Recuerden que tanto el chirp como el clic son de banda ancha. Pero estos dos sonidos se pueden filtrar y es lo que se llama burst o lo que se llama pip. En algunos casos traen hasta lo que se llama un logon, pero no quiero complicar con tantos nombres. Son distintos estímulos, pero específicos de frecuencia. Y esto es lo que me permiten hacer el Vera multifrecuencial. El BERS 500, el BERS de 1000, 2000 y 4000, o el CHIRPS de 500, de 1000, 2000 y 4000. Ok. Pero no tanto como estímulo, sino como pruebas, lo ideal sería hacer toda la gama frecuencial para tener la tranquilidad de que está escuchando igual todas las frecuencias. Ok. Doc, te preguntan cuál es el manejo que das cuando ante cambio de polaridad se presenta onda en espejo solo para un pico de onda. Ejemplo, solo onda 5 en espejo. Perdóname, se me cortó la primera parte y no te entendí. ¿Cuál Por es el favor, manejo? disculpa. ¿Cuál es el manejo Sí, que dan cuando ante cambio de polaridad se presenta onda en espejo solo para sí. un pico de onda? Y en este caso nos pone como ejemplo la onda 5 en espejo. Bueno, si es la única que está apareciendo, es evidentemente que es la única respuesta que está apareciendo, es esa onda 5. El hecho de que le cambio la polaridad y se invierte, me está hablando de una buena reproducibilidad. Es decir, si esta misma onda o a una de las polaridades la vuelvo a invertir, va a quedar bien sobrepuesta, bien superpuesta una onda con la otra. Esto se llama reproducibilidad y lo que me está indicando es de que sí es respuesta audiológica, solo esa onda 5. Si aparece, seguramente tiene que aparecer con una latencia muy superior a lo que debe ser la respuesta normal, digamos, 5,2 milisegundos, seguramente tiene que estar en 6, 7 milisegundos, y lo que me está hablando es de una hipoacusia. Una hipoacusia, pero que sí tiene respuesta. Si esta onda 5 no se invirtiera, es un artefacto eléctrico. Entonces yo ahí no lo considero respuesta y como interpretación es una hipoacusia más importante, o sea, de un grado mayor que si veo esta onda 5 que replica. Ok. No sé Rocío te si te lo pregunta, contesto.
Rocío te pregunta, ¿en dónde es mejor ubicar los electrodos negativos? ¿Si en los lóbulos de la oreja o en mastoides? Bueno, en lo particular, yo utilizo mastoides, en lo particular, pero muchas personas utilizan los lóbulos, lo que se denomina A1 en izquierda y A2 en el derecho. Yo utilizo M1 y M2 por mastoides. ¿Por qué utilizan los lóbulos? Simplemente porque como aquí no hay ningún musculito, tienen menos posibilidades de artefactos. Lo que suele suceder en mastoides es que aparece lo que se llama PAM. PAM es cuando al final del vera se va la onda hacia arriba. Eso de PAM es Post Auricular Muscle, o sea, una contracción del músculo auricular posterior. Pero me gustan más los trazados que se dan poniendo los electrodos en mastoides que los que se colocan en lóbulo. O sea, les doy el pro y el contra. Ok. O sea, difícil decisión. Es que es una cuestión de hábito de trabajo. Créeme que es una decisión de hábito de trabajo. A mí me preguntan por qué teniendo chirp yo trabajo con click y porque hace 30 años que hago potenciales y me da más seguridad los cambios que produce el click que el chirp. Por supuesto que después lo hago con chirps, pero insisto, me quedo con lo que ya domino bastante, que es este manejo del click. Pero ya te digo, formas de trabajo. No quiere decir que lo que yo hago está correcto o esté mal o que no se pueda variar. Cada uno que utilice el método que le resulte más práctico, más cómodo. Muchos, por ejemplo, empiezan en 85, 80 decibeles. Yo, si los papás me dicen que el chiquitín aparentemente no tiene nada, empiezo más bajo, empiezo a 70, 65. Lógicamente, tengo que tener en cuenta que a medida que bajo la intensidad, las latencias me van a parecer más largas y no lo tengo que tomar como algo patológico. Pero son formas de trabajar. Esto a mí me da la tranquilidad de que no se me va a despertar con el impulso cuando de golpe le paso 70, 80 decibeles en el oído. Ok. Doc, hace un rato hablábamos de la importancia o de no dejar de lado las pruebas subjetivas o las pruebas comportamentales, porque se complementaban con estas objetivas, pero por ejemplo, ¿qué hacer o qué sugerirías o qué nos sugerirías a nosotros como profesionales hacer en caso de pacientes de difícil evaluación, en las que definitivamente es muy difícil evaluar o hacer una prueba comportamental? Ya lo creo. Bueno, en estos casos sí creo que lo mejor que pueden hacer es recurrir a las pruebas objetivas. A mí me ha tocado casos de chicos grandes, me refiero a 16, 17 años, que era imposible porque tenían, digamos, otros problemas, aparte del problema auditivo, entonces no quedaba más remedio que hacerlo a través de estudios objetivos. Y en algunos casos extremos hasta en quirófano con anestesia porque no había manera de tenerlos quietos. Ujú. Eh, pero bueno, sí, acá hay que recurrir a los objetivos. Hablemos de los estudios que están evaluando percepción, porque si yo ya lo que quiero evaluar es algo más nivel superior, lo que es comprensión, lamentablemente aún los estudios objetivos necesitan del paciente que esté despierto. Y aquí se complica un poco la cosa. No es imposible, se puede trabajar. Yo he hecho ceras en bebés de 5 o 6 meses despiertos y se puede trabajar perfectamente. He hecho mismatch negativity, que es una prueba que analiza lo que es eh, atención en chiquitos de 3 años, 4 años, y se puede hacer perfectamente. Y ya chicos de 5 o 6 años les hemos hecho P300, que son estudios de atención y memoria, y se puede trabajar bien. Hay que tener mucha paciencia, no queda otra. A lo mejor si normalmente un turno es de 1 hora, aquí hay que pensar en un turno de 2 horas y media, pero es la Eso iba única a manera. decir, paciencia y tiempo. Sí, lamentablemente sí. Pero hay que pensar que es la única manera de evaluarlos cuando no se puede medir de otra forma. Es decir, no responden a la consigna de una audiometría, no repiten las palabras en una logoaudiometría, pero no porque no las entiendan, sino porque no comprenden la consigna. Entonces, puede llevar al error de diagnóstico, ¿sí? Como que hay un retraso, que hay un, no sé, algún problema a nivel neurológico, cuando lo que tiene que hacer es tratar de descartar que el problema sea auditivo. Ok.
Lourdes nos pregunta utilidad de la polaridad alternante y la diferencia con la alternante dividida. Bueno, lo que hace la alternante, como es, el clic es uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Esto quiere decir alternante, se alterna un clic en condensación o positivo con un clic en rarefacción o negativo. Como son de la misma amplitud, pero de polo opuesto, se anulan entre sí. Entonces, si yo hago una microfónica y me aparecen todas las respuestas en positivo, si hago la microfónica en negativo y me aparece la misma respuesta, pero en espejo, yo digo, esto es respuesta microfónica. Pero ante la duda de que no pudiera ser, que pudiera ser un artefacto y no respuesta, se hace en alternante. Al hacerlo en alternante, se me tiene que anular. Si no se me anula alguna de estas ondas, quiere decir que no era respuesta, que era un artefacto eléctrico. ¿Entiendes? Entonces tengo ondas que se hacen en espejo, que se ven de esta manera, y cuando lo hago en alternante no tengo nada. Esa es la utilidad que tienen. Algunos colegas lo que suelen hacer es pasar sonido, no importa en qué polaridad, después que hicieron positivo y negativo, pero clampean, o sea, presionan el lugar donde sale el sonido para que no le llegue al paciente, o directamente desconectan el auricular, y teóricamente no tiene que haber respuesta. A mí me parece más práctico que pase el sonido, pero en forma alternante. Me tiene que anular la respuesta. Esa es la utilidad que tiene, es la comprobación de que esa microfónica coclear en positivo y negativo es realmente respuesta y no es artefacto eléctrico. Bueno, momento de llamados a la acción para quienes están conectados y para quienes van a ver este video después. No se les olvide seguirnos en el canal de YouTube, donde pueden encontrar luego este video y todos los lives que ya hemos hecho. Y también un anuncio parroquial: la otra semana vamos a hablar acerca de las pruebas subjetivas o las pruebas comportamentales que hacemos en nuestra población pediátrica. Así que no se lo pierdan para el próximo jueves. Doc, nos preguntan la aplicabilidad del test de habituación central de alta rata. Repíteme la pregunta, por favor. Aplicabilidad del test de habituación central alta rata. Pero no es una prueba objetiva. No está dentro de lo que son las audiofisiológicas, no la realizo. Ok. No puedo hablar mucho. Vale. Bueno. No quiero hablar de lo que no hago, digamos, conozco por supuesto, pero no es mi métier, no es mi fuerte, entonces prefiero no opinar de algo que desconozco. Vale, claro que sí, Doc. Bueno, Doc, al parecer no hay preguntas. Por favor, si hay preguntas, es momento de hacerlas ahora o callar para siempre. Doc, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden encontrar los profesionales que de pronto quieran o tengan dudas? ¿Y dónde te pueden de pronto encontrar pacientes? Porque aquí hay pacientes de todos lados. Bueno, con mucho gusto. Tenemos una página con una colega, la doctora Karina Citadino, que es espacioaudiológico.com. Ahí pueden entrar en la página y ver. Es un espacio, un proyecto en realidad, donde estamos dando capacitaciones, cursos, hacemos incluso seguimiento de pacientes con pacientes de colegas que nos consultan, por supuesto. Y después aquí en Argentina estoy en 2 instituciones, pero si quieres después te puedo dejar mi WhatsApp como para que, lo tienes, no tengo problema en que se los pases a las personas que lo necesiten, ¿no? Ningún problema. Vale, Así claro que sí. Quien quiera tener contacto con el doctor porque tenga dudas, preguntas, inquietudes, me escribe y con mucho gusto les doy el contacto. Doc, pues al parecer no hay más preguntas. Yo tampoco tengo más preguntas. No sé si tú quieres decirnos algo adicional, alguna recomendación. No, lo que siempre digo es tratar de en lo posible de no quedarse solamente con un estudio. Por supuesto, entrenada y un estudio, eso es información, pero siempre traten de tener la posibilidad de correlacionar los estudios, la posibilidad de decir, bueno, esto me dio normal, pero cada estudio es específico de un área de la vía auditiva, entonces siempre está la posibilidad de que el problema esté por sobre o por debajo de lo que estoy evaluando. Entonces, no se queden solamente con ese estudio, traten de ver la posibilidad de hacer los llamados algoritmos de evaluación, es decir, a medida que voy obteniendo resultados,
¿Qué tengo que seguir haciendo? Esto no es nada complicado, no hay algo escrito como decir, bueno, si esto me da así, hago... Bueno, esto es práctica, esto es mucho de experiencia, pero nada complicado, nada que no pueda realizar cualquier persona, que por supuesto le tiene que gustar el área, si no es imposible, pero digamos que no es nada complicado, incluso el manejo de los equipos, la interpretación que yo antes hablaba, que es muy importante, esto se logra. Esto se logra simplemente, bueno, hay que estudiar, sentarse, trabajar y nada más que eso. Pero no es nada complicado, que le pierdan un poquito el miedo a todo esto. Aquí, por ejemplo, en Argentina, muchos de estos estudios los hacen los neurólogos y lo que nosotros nos enoja, entre comillas, es el hecho de que los criterios de evaluación son diferentes. Por ejemplo, que nos digan que un nervio que está en condiciones, digamos, que es permeable, a mí no me da ninguna información desde lo audiológico. Entonces, nosotros informamos de otra manera, evaluamos de otra manera, interpretamos de otra manera. Entonces, no le pierdan el miedo, muchas veces hay que pelear, entre comillas, con estas otras áreas que hacen los mismos estudios, pero bueno, está en nosotros, digamos, defender los derechos de nuestra incumbencia, ¿no es cierto? De hasta dónde podemos hacer las cosas. Creo que eso es una lucha que tenemos todos, en todos los países, que acá también nos toca con los fisiatras. Claro, claro, claro. Es que muchas veces las fronteras no están debidamente delimitadas y entonces pasan estas cosas. El tema es pobre el paciente que va y viene y no sabe, cree que está en buenas manos o le dijeron que mejor este especialista que otro y a lo mejor termina yendo y viniendo y no obtiene ningún beneficio hasta que termina cansándose diciendo, bueno, mi problema no tiene solución, cuando no es así. Por lo menos desde lo biológico, seguro tiene solución, a no rendirse. Bueno, última pregunta, Doc. Evelyn te Sí. pregunta que si realizas la medición de los micrófonos con electrodo de oro o timpano. No. Yo utilizo dos tipos. O el tip trod, que es de la esponjita que toca el tímpano, o directamente tengo una pequeña bolita, es muy pequeñita, que sí es de oro, es muy similar a los aritos que les colocan a las bebitas cuando nacen, esos abridores que le dicen. Muy similar a esto, es muy pequeñita y toca, digamos, el tercio, a ver, el segundo tercio del conducto auditivo, o sea, pasado el primer tercio, la de las glándulas sebáceas y los pelitos, ahí lo hacemos tocar con un poquito de gel, nada más que eso, gel conductor, ¿no? Ok, Y la Doc. verdad que salen unos trazados hermosísimos, tanto para microfónicas como para electrococleografía. Vale, y ahora sí, última pregunta. Te preguntan si hay algún lugar donde se pueda hacer práctica de vera fuera de lo que es una residencia allá en Argentina. Fuera de una residencia, bueno, si vienen aquí y quieren hacerlo personalmente, no tengo ningún problema, dale mi WhatsApp y que me escriban, porque tengo las instituciones donde yo trabajo y mi equipo, no tenemos ningún problema que nos vengan a observar. Lógicamente no va a ser todo un continuum, será una, dos veces como mucho, porque nosotros tenemos convenios con la universidad para que nuestros alumnos vayan a ese lugar a hacer las prácticas y tienen la prioridad. Y en estos institutos, que también hay residentes de otorrino, tienen también la prioridad de estas prácticas. Pero alguna vez, ya te digo, no tengo ningún problema en que nos vengan a ver y vean cómo trabajamos. Y si no, tiene que ser a través de estos cursos que yo te comentaba que hacemos online, donde mostramos, pero no es lo mismo verlo en una pantalla que verlo con el paciente real. Pero sí, Sí. sí, abierta la posibilidad, ningún inconveniente. Listo, Vicente, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por habernos ilustrado con todo este conocimiento que tienes. Muchas gracias a ustedes por invitarme, espero haberles sido útil y a disposición de ustedes. Buenas Claro que sí, noches. espero poderte volver a tener aquí. Va a ser un placer, no tiene más que invitarme, listo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Chao.